viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Ahora, si se han dado cuenta, los que pasan a dirigir son 2 lecturas. Vamos a estar haciendo el Antiguo Testamento simultáneo con el Nuevo Testamento. Las lecturas del Nuevo Testamento son más largas porque son más fáciles de entender y de leer. Pero pues esta iglesia ya es más madura, llevamos 15 meses en estas lecturas para avanzar más rápido. Vamos a continuar con el tema madurez espiritual. Ministerios prácticos, madurez espiritual. Vamos a ver que a Dios le agrada que tú y yo tengamos esa madurez y ese crecimiento espiritual. La primera clase que vimos o enseñanza que vimos de madurez espiritual habla de fluir en amor, pero no hay amor si no hay perdón. Entonces estuvimos viendo que el Señor nos perdonó y nosotros tenemos que perdonar, ir a pedir perdón y perdonarnos a nosotros mismos. Luego aprendimos sobre el crecimiento, la importancia del crecimiento. Y estuvimos memorizando 1 Corintios 3:6. ¿Qué dice 1 Corintios 3:6? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y también les pedí que memorizaran Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estuvimos viendo que para ese crecimiento necesitamos una comunión con el Espíritu Santo. Luego estuvimos viendo que la madurez espiritual nos enseña a ser fieles. ¿Cuál es el nombre de Dios que habla de que Él es fiel? El Emuná. Él es fiel con nosotros. Por tanto, nosotros somos fieles con Él. Al que más se le perdona, más ama. Y también más se le exige. Estuvimos viendo varias citas en cuanto a la fidelidad, porque es importante mantener una relación íntima, porque hay que conocerlo. Yo no puedo ser fiel si yo no conozco la persona del Señor, tres personas, un solo Dios. Luego pasamos la Semana Santa y volvimos a iniciar madurez espiritual. Y dijimos que era necesario que fuéramos diligentes y pacientes. No hay madurez espiritual sin diligencia y sin paciencia. Tenemos que aprender a ser persistentes y a no volver atrás. Un discípulo maduro, un hijo, una hija de Dios, debe ser diligente y debe ser paciente. Estuvimos hablando de la paciencia, de la perseverancia. La paciencia, firmeza, constancia, resistencia y fortaleza. Y perseverancia, resistir con firmeza, confiado en una expectativa de un fin deseado. Pasar dificultades, tal vez desánimos, circunstancias y tal vez sufrimiento. Luego pasamos a aprender lo que vamos a volver a recordar hoy. La oración. Debe ser, ¿cómo debe ser la oración? Una oración profunda, con convicción de que lo que yo oro y pido lo vamos a recibir si es conforme a la voluntad de Dios.
que debo tener un corazón agradecido en todo. Hoy nos leía mi hermano Henry, primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 19, una cita que a mí me gusta mucho, donde dice que tú tienes que estar gozoso, alegre, pero que debes dar gracias en todo. Vimos también que el amor de Él, cuando nosotros oramos, experimentamos ese amor y que debemos orar sin desmayar. Entendemos también que a través de la oración hay una autoridad que me permite declarar la palabra, mas no decretarla. Tenemos que aprender a usar esas dos palabras. Nosotros declaramos la palabra, mas no la decretamos. Y que debemos poner nuestra vida por otros. Intercesión, pararse en la brecha, orar más por las cosas de los demás que por mis propias cosas. Que había que orar en todo tiempo, que la oración debe hacerse guiada por el Espíritu Santo y que un verdadero hijo y una hija de Dios es un verdadero adoración. Mi vida debe ser una vida de oración y de adoración. ¿A dónde? Aquí, pero sobre todo afuera. Y vimos que era orar es hablar con Dios. Y vimos que hay unas reglas que las vamos a estudiar más adelante, pero que yo no puedo usar las reglas del fútbol para jugar baloncesto. Igual para el tipo de oración. Hay unas oraciones que son unánimes, unas oraciones que son conforme a la voluntad, otras oraciones que son, digamos, de delegación, otras que son de guerra espiritual. Más adelante las vamos a ver, pero que hay, lo importante es saber que hay unas reglas para orar. Amén. Y empezamos el tema de que una persona, un hijo, una hija de Dios madura, estudia la palabra de Dios. Luis Vicente, nos lees por favor Segunda de Crónicas 29:11. Segunda de Crónicas. Yo quiero que usted se aprenda esa cita. Es de bendición para su vida. Los tiempos son malos, pero hay una promesa y esa promesa es para usted y para mí. 29:11. Dice la palabra del Señor: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis suministros y queméis incienso. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Yo no sé si usted ha entendido lo que leyó mi hermano Luis. Dice: hijos míos, Segunda de Crónicas 29:11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Si usted no entiende, la versión traducción lenguaje actual dice: hijo mío, no descuide más su responsabilidad. El Señor lo ha elegido para que esté en su presencia y le sirva. Dirijan al pueblo en adoración y presente a Él sus ofrendas. Yo tengo señalada esa promesa porque en enero del 2007 nos la dieron a mi esposo y a mí. Y luego nos la ratificaron cuando vinieron unos pastores y estuvieron en nuestra casa en el 2019. Es decir, que desde enero del 2007 a enero del 2025 han pasado 18 años. Yo por eso quiero que esta promesa quede guardada en su corazón. Usted ha sido elegido, escogido para que le sirva al Señor. Amén. Pero de cualquier manera, no. Él quiere que sea
su ministro. Y si queremos hacer y servir de la mejor manera, hay que prepararse. Amén. La misma palabra dice, ¿por qué debemos estudiar la palabra? Porque es una orden de Dios. Eso ya lo vimos en Josué 1:8, en Mateo 4:4. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Porque ella expresa la voluntad de Dios soberana para nuestras vidas. La vimos en 2 de Timoteo 2:15, en 2 de Timoteo 3:16, 17. Allí está la voluntad de Dios. Uno a veces no sabe qué decisión tomar y va y le pregunta al vecino, va y le pregunta a la mamá y se le olvida que lo primero que tiene que hacer es buscar qué dice su palabra. O vamos a buscar consejería con el pastor, con la pastora o con la hermanita, y entonces uno les pregunta, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué palabra tienes para...? Lo correcto es ir a la palabra, tener una cita de respaldo, escribirla, memorizarla y guardar su promesa. Escribirla. Cuando yo empecé los caminos del Señor en el año 2001, el libro que yo tenía que llevar era el libro de los testimonios. Y allí yo anotaba, aún con mi letra de médico, anotaba los testimonios que la gente tenía. Nosotros tenemos por costumbre en mi casa, con mi esposo, mis hijos, a los 31 de diciembre, orar y tener nuestra carta, nuestras oraciones, nuestras peticiones, pero así como están las peticiones, están nuestros compromisos. Por supuesto, el de servirle al Señor. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Porque hay demasiadas enseñanzas falsas. Vimos Mateo 24:24. Ustedes saben que Mateo, el capítulo 24, ¿de qué habla el capítulo 24 de Mateo? De falsos profetas, sí. Las señales de los últimos tiempos. Muy bien. Vamos a ver el cuarto, no sé si lo vimos. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Porque es totalmente confiable, sin error. Ella misma se ratifica, es única, enseña y demuestra que Dios no cambia. Creo que sí la habíamos visto. Vimos a Hebreos 1:12, Hebreos 13:8 y Hebreos 13 del 5 al 6. Vamos a ver, quinto, ¿por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Porque es más importante que la misma comida física. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Yo sé que uno puede leer la palabra a cualquier hora, pero en mi caso, el caso de la hermana Elizabeth, yo no puedo pararme sin haber leído la palabra. Para mí es lo más importante ahí. Mi esposo me lleva un tintico a la cama, estoy ahí, luego voy a bañarme, a cepillarme, ponemos siempre a escuchar la palabra de Dios, estar orando, intercediendo, para luego saber que va a compartir uno por las diferentes redes sociales, porque Dios le coloca a uno eso, y uno así a la distancia puede bendecir a otros. Pero si usted no estudia, si usted no abre la palabra, si usted no tiene una Biblia con concordancias, si usted no tiene una Biblia con otros lenguajes, usted no está estudiando la palabra. Usted lee como un lorito, pero sin entender. Y hay que escudriñar la palabra. ¿Qué dice Deuteronomio 8:3? Estamos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener
hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estamos viendo el punto de por qué debemos estudiar la palabra de Dios, porque es mejor que la comida física. Cuando nosotros estamos orando por los alimentos, yo le digo al Señor, nos tomamos de las manos y yo le doy gracias a Dios. En la mañana, la primera oración que hacemos la hago yo. Y yo digo, Señor, gracias por el alimento físico y espiritual que tú traes a nuestras vidas. Siempre le estamos dando gracias. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y este alimento es mejor que la comida física. Vamos a ir a Juan, capítulo 4, 34. Pastor, ¿me ayudas con Romanos 14, 17? Juan, capítulo 4, versículo 34. Amén. Juan capítulo 4 versículo 34 dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este alimento espiritual es mucho mejor que el alimento físico. Y Romanos capítulo 14 versículo 17, que dice: Aleluya. Romanos, capítulo 14, verso 17, dice la escritura así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, escudriñar la palabra es mucho mejor que la comida física. ¿Qué es escudriñar? Espero que cuando ya no pueda estar aquí con ustedes se acuerden de mí. Escudriñar es rumiar. ¿Qué hace la vaquita? Lo baja en el bolo, lo baja uno de sus estómagos y sigue. O sea, usted no pasa de un versículo en el cual Dios le está hablando, léalo en otra versión, léalo aquí. Si no entiende, pregúntele a su pastor, pregúntele al líder que está estudiando en el instituto, pero no se quede corto. No lea por leer. Hay gente que lee y pasa de largo y no entendió. Ahora esta les va a gustar. ¿Por qué debemos estudiar la palabra? Porque es la única que puede cambiar la naturaleza humana. ¿Amén? Yo lo creo. Yo le digo a las parejas, mire, mamita, usted no lo va a cambiar a él, ni a ella. ¿Quién lo va a transformar? El Señor, pero a través de su palabra. ¿Qué dice Juan capítulo 5 versículo 24? Juan 5, 24. Dice la palabra, y yo quiero que usted la subraye allí, porque es una palabra que a mí me gusta llevar mucho también cuando hay un funeral, cuando ha partido alguna persona. Dice la palabra, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa palabra es muy importante, yo la tengo encerrada, porque cuando vamos a un funeral, nosotros no vamos a orarle al que ya partió. Nosotros estamos preocupados, y los que nos han acompañado en este año larguito y hemos ido a funerales, estamos predicando, evangelizando, confrontando.
Esta palabra es muy importante porque el que cree a la palabra, la oye y la cree, tiene vida eterna y no vendrá ¿a qué? A condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Vamos a ir a 2 de Corintios, que yo me imagino que usted se la sabe, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cita a memorizar esta de Juan 5:24. Quiero que usted la memorice, la primera que leímos, que ha pasado de muerte a vida y que ya no tiene condenación. Amén. Porque debemos también escudriñar la palabra, estudiar la palabra. Y yo felicito a aquellos que están haciendo el esfuerzo de estar en instituto, que están haciendo el esfuerzo de estar en el curso de extensión, que están haciendo el esfuerzo de estar en escuela. Héctor Cárdenas, sé que no es fácil, que los horarios a las 7, a las 8 y uno todo cansado, pero Dios está viendo su disposición. Eso no vuelve vacío, usted no está echando en saco roto, eso trae bendición. Sí, pero es que estoy cansada de trabajar, yo también, su pastor también, pero Dios ha colocado ese anhelo, ese amor por enseñar. Aprovechenlo, porque nos enseñan los errores que otras personas están haciendo. Vamos a ir a Romanos 15:4. Cuando usted estudia la palabra, la escudriña, usted se da cuenta cuando alguien está cambiando. Usted se da cuenta si alguien quiere distraerlo y enseñarle cosas que no son. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribió la palabra en Romanos 15:4? ¿Para qué se escribió? Para enseñarnos correctamente, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa misma cita de Romanos 15:4, para que usted la entienda mejor, dice: todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Eso dice traducción lenguaje actual. ¿Nos da qué? Seguridad en lo que tú has creído. Entonces hay algunos que vienen a distorsionar, pero tú sabes que estás firme. ¿En qué? En la palabra de Dios. A mí me gusta cuando estoy en los campamentos o en las reuniones con el pastor Álvaro. Soldados de Cristo, dice presentes. Eso es la palabra para nosotros, esa seguridad, ese ayo en el que nos podemos contar que aquí me paro y de aquí no me mueven. Pero si la he entendido. Así que vienen pastores, predicadores, evangelistas, profetas, y usted, como ha leído la palabra, está atento y no se deja mover. Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Pastor, ¿la lees, por favor? Aleluya. Tengan presente que Romanos 15:4 va de la mano con este pasaje que vamos a escribir, que vamos a leer, perdón. Leanlo juntos. Cuando lean Romanos 15:4, vayan a 1 Corintios 10:11 para que lo comprendan mucho mejor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. En una traducción más fácil, dice: todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en los últimos tiempos. Yo sé que hay veces, y yo me imagino que hoy, cuando estábamos leyendo Números, uno dice, pero ¿qué? ¿Para qué tantos bueyes? ¿Para qué todos esos números? Pero dice que lo que está escrito ahí, dice, todo lo que nos sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en los últimos años. Yo sé que a veces en el Antiguo Testamento y más en esos libros de Números, uno dice, pero no entiende uno qué es eso. Para enseñanza de nosotros en estos tiempos, ya quedó escrito. Pero la más bonita es esta última. ¿Por qué debemos estudiar la palabra? Porque en ella están los misterios del reino que hemos de conocer por revelación. Yo me impacté mucho cuando llegó Jonathan a Madrid, un chico que vino que día con su esposa. Es un joven bastante aventajado, estudia la palabra, la ley. Ustedes lo escucharon predicar, muy juicioso. Vamos a invitarlo un día a predicar. Sí, listo. Entonces un día le dije, mire, imagínense en una habitación llena de regalos, están empacados. Imagínense este salón lleno de regalos que están ahí, pero usted no se toma el trabajo de pasar por esa puerta, coger y destaparlos. Es su decisión. O sea, el pastor acá le puede estar enseñando, pero es que Dios le habla a uno personalmente, y eso no se lo podemos dar nosotros. Tú tienes que tener ese encuentro, y el Espíritu Santo te va a dar esa promesa que puede. Uno no sabe el tiempo de Dios, pero puede ser ahorita, puede ser en 10 años, en 15 años, transformar tu vida, tu ministerio y el de tu casa. Amén. Y él dice un día, todavía era pequeñito, bebé espiritual, yo me acuerdo un día que la hermana Elizabeth dijo que allá había una habitación llena de regalos, y que era nuestra decisión destapar esos regalos, que son la palabra de Dios, sus promesas. Y dice ese niño, hoy ya un joven casado, y yo tomé la decisión de ponerme a estudiar la palabra, de memorizarla, de estudiarla. Y él avanzadísimo, Dios lo ha usado mucho. Voy a repartir unas citas para ver ese tema de los misterios del reino en la palabra. Mi hermano Luis Vicente, Daniel 2:30. Mi hermano Mauricio, Mateo 13:11. Mi hermano Cristian, Efesios 1:9. Mi hermano Carlos Leal, Efesios 3, del 3 al 5. Mi hermana Yubi, Colosenses 1. Se me fue. Cuando prenden otros. Sí. Colosenses 1, 26, 27. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Porque en ella están los misterios del reino que hemos de conocer mediante la revelación. ¿Qué nos dice Daniel? 2:30. Pero déjeme llegar, mi hermano. Listo. Daniel 2:30. A mí me ha sido revelado este misterio,
no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Amén. Daniel está hablando con el rey Nabucodonosor y dice: a mí me ha sido revelado ¿qué? El misterio. El misterio. No porque tenga más sabiduría que todos los demás, sino para que dé a conocer. Hay personas que me dicen: no, pastora, no, hermanita, no, profe, yo no sirvo para eso, yo no sirvo para estudiar, yo no sirvo para memorizar una cita. Mentiroso, Satanás. Amén. Error. Tenemos la mente De Cristo. de Cristo. Y sí podemos estudiar la palabra y sí la podemos memorizar, que tal vez a algunos nos cuesta más y nos toca escribirla y ponerla en un sitio donde la veamos y apenas pasamos la estamos repitiendo, tal vez. Hay otros que se les queda más rápido, a otros nos cuesta más trabajo, pero lo podemos hacer. Y el misterio está ahí y se nos va a revelar para luego enseñarlo a otros. Miremos qué dice Mateo capítulo 13, Mateo 13, versículo 11. Mateo 13, 11. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Amén. Coloque su nombre ahí. Mas a ti, Yuranes, Zoraida, Yubi, Cristian, os es dado saber los misterios del reino de Dios. Perdón, alguna acotación de enseñanza. Está hablando de los misterios del cielo. Cuando hablamos de los misterios del cielo, estamos hablando de una verdad que solamente la recibimos nosotros por revelación divina. Amén. No es lo mismo cuando habla la Biblia de los misterios, no es lo mismo que misterioso. Nunca vayan a comparar eso, son cosas completamente diferentes. Cuando la palabra habla de un misterio, es una verdad que es solamente revelada por voluntad divina. Amén. Es por revelación. Usted decidió destapar ese regalo del cielo y conocerlo para poderlo enseñar a otros. Pero veamos qué dice Efesios capítulo 1, versículo 9. Efesios 1, 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vamos a volverlo a leer porque no es fácil comprender. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. ¿Será que necesitamos la revelación de Cristo en nuestras vidas? Hay gente que habla de Cristo y dice: fue un gran profeta, fue un gran hombre, no entendió nada. Porque necesita que Cristo sea revelado para que podamos entender su plan, que es perfecto, porque allí está su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Por tanto, ese misterio de conocer a Cristo en revelación es lo que va a transformar la vida. Como dice mi esposo, y creo que lo decía el domingo, me pareció escucharlo: viene mucha gente, asiste. Lo estabas haciendo ahorita en la oración, pero no todos han tenido la revelación, no han nacido de nuevo.
Y no es por lo que se les dé aquí lo poquito de 30 minutos, 45 minutos, es porque tú haces el ejercicio en tu casa, tú abres la palabra, tú la subrayas, tú la lees, no entiendes un significado, vas y lo buscas. Eso es escudriñar, rumiar la palabra, para conocer que esos misterios que están aquí son revelados. Ahora sí, que dice Efesios 3 al 5. Dios. Efesios 3, versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Amén. Perdón, que hay que leer el 6 para después del misterio. Sí, quiero completar, pero quiero que se pare ahí en el 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos. ¿A quién? O sea, ¿a quiénes? A nosotros. Ponga ahí su nombre. Y a sus profetas. Hoy en día el ministerio del profeta es declarar la palabra, la conoce. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Se acuerdan que el pastor estaba hablando el jueves del misterio que nos fue revelado? Que los gentiles estamos unidos y de los dos hizo un mismo pueblo. Pero usted y yo somos privilegiados. Dice que la palabra está escrita para revelarnos el misterio. ¿Con la ayuda de quién? Por el Espíritu, por revelación. Y finalmente Colosenses 1, 26 y 27. ¿Tienes ahí el micrófono? Sí. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estaba oculto, pero nos ha sido revelado. Es decir, que los regalos están ahí, pero solo si tú entras por esa puerta y dedicas tiempo. Digo esa puerta en términos de un espacio, pero es su propio corazón, es su propia vida. Amén, gloria a Dios. Y tomas la decisión de leer la palabra, pero no como lorito, sino que tú lees versículo a versículo. Tú entiendes, no entiendo esta palabra, voy al diccionario, ya entendí, busco una traducción lenguaje, ya sé de qué está hablando, y puedes seguir adelante. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Mis hijos, Felipe y David, ellos hacían sus lecturas, pero no avanzaban como mucho. Y un día encontramos en la versión YouVersion por temas. Y entonces había para jóvenes, había para matrimonios, para enfermedades, bueno, hay de todos los temas. Y un día le copié a Felipe uno de jóvenes. Y él me dijo: ay, mami, tan interesante.
Y yo lo voy a leer y luego, ay, pero hay más temas, y ok, y empezó juicioso a leerse sus temas, empezó a leer libros que el papá ya le había dicho que leyera y por su cuenta empezó a leerlo y como que ya arrancó. Lo mismo pasó con Davidcito también, ahí va. Yo le decía, ¿en qué vas de la Biblia? En Mateo. ¿Mateo qué? 1. Le preguntaba 3 días o 4, ¿en qué vas? En Mateo 1. Y yo decía, bueno, no ha avanzado mucho. Y también un día había un tema para jóvenes y yo se lo compartí. Y empezó a leer. Y entonces ya cuando nos íbamos para la universidad, íbamos en el carro, son casi 2 horas entrando a Bogotá. Entonces empezaba, mamá, papá, yo estuve leyendo esto, pero yo no entiendo esto. Entonces nos dimos cuenta que él ya estaba leyendo más, cuestionándose más. También empezó a leer otros libros y eso fue de gran ayuda. YouVersion trae esos temas y viene ahí la palabra y las explicaciones y a los jóvenes les gusta mucho. Son temas muy interesantes y así van haciendo ellos su lectura. La Biblia es para estudiarse, a fin de aplicar. ¿Cómo se llama esto? Ministerios prácticos. Lo empezamos hace 15 meses. Ministerios prácticos. Y empezamos con Romanos 12, 6 al 8. Los dones ministeriales o ministerios prácticos o ministerios de ayudas. Y de ahí hicimos todo un estudio, ya vamos en madurez espiritual. Porque estudiamos la palabra para aplicar sus enseñanzas como guía de nuestra vida, pero para obedecerla. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Cuál es el mayor acto de adoración? La obediencia. La obediencia. Por ser la Biblia, la palabra de Dios es necesaria y no hay que ignorarla. Si la ignoras, será fatal. Será fatal. Hay mucha gente que dice, yo, por lo menos mi tía, ella dice, cree en Dios y es bastante católica. Me dice, no, pero ese libro lo escribieron los hombres. Yo le digo, tía, pero por inspiración divina, mira, se cumple la palabra, hay promesas. Yo sé que algún día ella va a entender más y el velo le va a ser quitado. Póngase sobre sus pies. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque nos has permitido llegar hasta aquí con tus enseñanzas. Porque, Señor, tú nos estás hablando de madurez espiritual, nos estás hablando de la importancia de tomar el alimento espiritual para nuestras vidas. Nos has recordado la importancia, nos has llevado por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tu palabra tú la dejaste para enseñarnos, para revelarnos los misterios que están ocultos para otros, Señor, pero no para que nos quedemos con esa información, sino para que la podamos enseñar, la podamos poner por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio vivo de lo que tú haces, Señor. Permíteme, Señor, orar por mis hermanos, Señor. Quita toda mentira, todo engaño de Satanás. Nosotros sí podemos entender tu palabra. Quita vendas, destapa oídos y transforma corazones de piedra en corazones de carne. Tú, diablo mentiroso, no tienes parte con ninguno de ellos, porque tenemos la mente de Cristo. Tu palabra lo dice y yo lo creo, Padre Santo. Ha venido una mentira, un engaño sobre la iglesia de que no podemos entender, de que no podemos comprender. Pero, Señor, tú en esta tu casa quitas vendas, Señor. Se rompe toda mentira, todo engaño de Satanás. Yo te pido, Señor, para cada uno de los hermanos que se congregan acá y los que han de venir, una porción mayor, Señor. Sobreabunda, Señor, en conocimiento. Permítele, Señor, prepararse, escudriñar tu palabra, estudiarla, rumiarla. Señor, todo para tu gloria, para tu honra, Señor.
Señor. Ayúdalos, Señor, a prepararse, Señor, y llévalos, Señor, de gloria en gloria, para que puedan enseñar tu palabra, para que puedan predicar tu palabra con denuedo, con autoridad. Señor, quita toda tara, todo impedimento que se quiera robar la bendición. Señor, yo te doy gracias, porque como dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero él conoce, el crecimiento lo da Dios. Señor, tú eres el que añades cada día a los que han de ser salvos. Señor, tú eres el que corre las estacas, ensanchas la tienda. Señor, ayúdanos, Señor, a ser esos hijos, esas hijas con corazón de siervo, que anhelamos el alimento espiritual, que buscamos de ellos como el maná celestial. Señor, ayúdanos que sea parte de nuestra vida como nuestro respirar. Señor, queremos conocer todas esas promesas, esos misterios del cielo que tienes para nosotros. Señor, que tengamos hambre y sed de conocerte, Señor, de obedecerte, Señor. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te hemos orado. Amén. Rápidamente, anuncios. Mañana miércoles estamos estudiando Hebreos. Vamos a ir a San Rafael. ¿A las 8? Sí, a las 8, Hebreos. Día jueves, servicio. Es para ver si está en la jugada. Hebreos, digo. Terminan Romanos. Día sábado, viernes, vigilia. ¿Quién la tiene a cargo? Estudiante del instituto, Luis va a predicar justamente. ¿Qué? Luis va a predicar en la vigilia. Pues Vicente, te estaremos apoyando. Ya te tocó dirigir, ahora predicar. Amén, amén. Él es estudiante ahora del instituto. Entonces, 7:30. Viernes 7:30. A cargo de los estudiantes del instituto. El sábado, 9 de la mañana, ayuno. Les voy a pedir una oración especial. Los miembros, el director académico del instituto, tiene que hacer una defensa muy especial del Instituto Bíblico Oreb. Nosotros llevamos en el instituto 11 años ya. El sábado, por eso. Hablé de que el sábado a las 9 ayuno, y luego, mientras eso, nosotros estamos haciendo el ejercicio de la defensa del instituto. Hay bastantes ataques, pero para que hayan dones ministeriales, pastores, se necesita la formación. Y yo sé que cuando yo digo esto en la Junta Nacional de Pastores, les molesta mucho. Pero hay que dejar de ser neófito en la palabra. No podemos tener pastores que digan que no tienen que estudiar porque ya lo saben todo. No podemos. ¿Pasa en nuestro concilio? Pasa. Que digan que no quieren estudiar, que no pueden estudiar. El pastor preparó una cartilla y se las envió a Macarena, y pudieron estudiar, hacer los cuestionarios y luego presentar examen y se graduaron. Entonces, sí se puede. ¿Hay excusa? No. Usted puede estudiar los miércoles por la noche, usted puede estudiar a distancia, usted puede estudiar los sábados de 3:30 a 6:30. Usted puede, pero querer es poder. Así que yo les pido que se acuerden de nosotros y que oren por el instituto. Amén.
Póngase sobre sus pies, Señor, te damos toda la gloria y la honra, Padre Celestial. Queremos, Señor, vamos a salir, Señor, de este lugar, pero queremos permanecer en tu santa presencia. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe, que nos ayude a hacer luz en medio de las tinieblas. Señor, danos, Señor, lo que dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No es para que nos alaben a nosotros, Señor, sino para que te reconozcan a ti. Señor, gracias por todo lo que has hecho, lo que seguirás haciendo en esta tu casa, en la vida de cada uno de mis hermanos, en sus ministerios, Señor. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial, y el pueblo que va para el cielo dice: amén. Dios les bendiga. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.